Bien, señores, nosotros le hemos pedido, y siempre aclaro, porque hay muchos invitados que indudablemente llaman y buscan participación en los medios, pero hay mucha gente que evade los medios, que no quiere realmente tener ningún tipo de presencia en medios de comunicación. Nosotros hojeamos el libro de Cayetano Rodríguez y hemos hablado mucho con Breno Brenes y nos dice, pero Bulito, invítate a Cayetano. Y resulta que hojeando el libro que él escribió, sus memorias, me doy cuenta que si hay una persona que puede aportar a ese trabajo que hemos repetido mucho de qué le pasó a la izquierda dominicana, de que en 60 años no pudo lograr el poder ni siquiera en una posición congresional o municipal por sí misma. Tuvo que aliarse a partidos tradicionales para conseguir los votos. Y me llama la atención porque la izquierda tiene también otro elemento. Puede que haya sus casos, pero usted no consigue ningún izquierdista dominicano, que sí es cierto que lo puedes acusar de muchas cosas, no lo puede acusar de enriquecimiento. Cuando han desempeñado cargos que pudieron haber aceptado, nunca fueron objeto de señalamiento de tipo corrupción. Y pudieron haber jugado un papel importante en esa dirección. Teníamos un sector limpio, pero no sabemos qué pasa que ellos no pudieron conectarse con la voluntad popular, no lo sabemos. Cayetano Rodríguez del Prado es ingeniero civil. Desde joven fue un luchador contra Trujillo desde el MPD. Permaneció 2 meses en la 40. En el 62 y los años siguientes fue dirigente, compañero de la universidad en las luchas por autonomía y fuero. Estuvo en Fragua durante varios años que estudió ingeniería. En el 63 está en Cuba y en ese momento derrocan a Bosch. Regresó en una invasión o un pequeño grupo que vino por Montecristi y que nos va a hablar él de la diferencia entre las manaclas de Manolo y el desembarco por Montecristi. Luego que fue apresado, llevado a la Victoria y luego deportado, se fue a Portugal, fue a Francia durante el gobierno de Gaulle. Ese mismo año fue y visitó China Popular. Habló con Mao y con Zhou Enlai. En el 65 regresó al país. Desde que llegó fue encarcelado. Fue secretario general del Movimiento Popular Dominicano durante la Guerra de Abril. En enero del 66 fue uno de los representantes del país ante la Tricontinental en La Habana. Tuvo no solamente visitas, sino conversaciones con Fidel Castro. Fue de los pocos dominicanos que pudo conversar con Fidel Castro. El que más conversó con Fidel Castro fue Euclides, que fue su edecán aquí durante las visitas que hizo Castro aquí. Regresó por segunda vez a China y lo recibió Zhou Enlai. Como dije, es ingeniero civil de la UAS, graduado en el 74, fue profesor de ingeniería y fue decano de dicha facultad y vicerrector de la UAS. Escribió sus memorias y sus notas autobiográficas. Es notorio que siempre ha tenido presencia
pero Cayetano no ha tenido la suficiente presencia que nosotros esperábamos que él tuviera. Le damos la bienvenida a Cayetano Rodríguez del Prado. Y antes de hablar de todo eso, queremos preguntarle, Cayetano, hemos hablado mucho del Movimiento Popular Dominicano. Movimiento Popular Dominicano, Movimiento Revolucionario 14 de Junio y Movimiento PSP. PSP, PCD, es decir, que fue después PCD, que fueron los tres grandes, hubo más, hubo también otros partidos políticos, pero esos tres se puede decir que fueron la mayoría de la izquierda dominicana. ¿Y por qué no se convirtieron en un movimiento? ¿Cuáles eran sus diferencias? Adelante. Gracias por estar aquí, Cayetano. Muchas gracias por invitarme. Lo primero que hay que establecer es que en los días de la muerte de Trujillo existen tres grupos de izquierda, tres partidos de izquierda. ¿Ya existían o se No, formaron a raíz? El MPD existía antes porque el MPD llegó... Bueno, llegó con López Molina en el 60. con Máximo López. Y ahí participábamos un grupo de jóvenes, entre ellos yo. Te voy a interrumpir mucho. Tocaste la llegada del MPD. Sí. Le digo siempre a nuestros invitados que nosotros bajábamos la Duarte y cuando llegamos frente al MPD que estaba al lado del Teatro Más, cruzábamos para la ferretería porque decían tantas cosas que yo nunca en mi vida había oído que me daba temor. Pregunta, ¿el MPD llega aquí bajo un pacto con Trujillo y con Ramfi o ellos se arriesgaron? Ambas cosas. Trujillo se vio obligado a abrir un poco cuando hizo el atentado contra Rómulo Betancourt y le aplicaron sanciones, le iban a aplicar las sanciones de la OEA. Y para demostrar que había una ventana democrática, le abrió la puerta, aceptó que el MPD viniera. Específicamente que viniera Máximo López Molina y Andrés Ramón Peguero. Evidentemente que le ofrecieron de boca ciertas garantías. Eso llegan en junio. ¿Qué edad tú tenías? 18 años ya. 19 ya. Ya. Sí. Cumplía 19 años en esos días. ¿Cuándo ingresaste a ese movimiento? Tan pronto llegó. ¿Desde que ellos llegó? Sí, pero como un muchacho de la periferia que repartía periodiquitos y cosas de esas. Y me mantuve siempre en el aspecto periférico. ¿Tú eres Rodríguez Castellano o Rodríguez del Prado? Yo soy Rodríguez del Prado. Tu padre es Rodríguez Castellano. Era Rodríguez Castellanos. Sí, entonces, se fue desarrollando esta lucha. Los muchachos salían, voceaban libertad, libertad, y eso creó un impacto. Un impacto que el régimen de Trujillo no estaba dispuesto a aceptar. Era un desafío. En un momento dado, cogieron preso a Feliu. A Feliu, uno de los miembros. Lo metieron en la 40 un día o un día. Lo maltrataron y cuando salió Feliu, se paró en el balcón de la Duarte y denunció la existencia de esos centros de tortura y lo que le habían hecho en plena época, en plena era de Trujillo. Fue reapresado de nuevo inmediatamente y jamás apareció. Pero al ser reapresado, el MPD realizó una marcha de algunos 25, 30 jóvenes, desde la Duarte hasta la parte de atrás del Palacio Nacional. Fue la única marcha que se hizo durante muchísimos años. Y abiertamente iban voceando libertad y abajo Trujillo, etcétera, etcétera. Ese es el origen del MPD. Sí. ¿Qué papel hizo el MPD en la Revolución de Abril? El MPD. ¿Tenía un comando o varios comandos? Varios comandos. El MPD se integró inmediatamente. Bueno, al principio no se sabía lo que era la guerra. Yo me encontraba preso
en el hospital Padre Villini. Y los militares constitucionalistas me liberan el 25 de abril, temprano. ¿Pero quiénes te apresan? ¿Eh? En el movimiento constitucionalista, ¿quiénes te apresan? Porque tú estuviste preso a principio del movimiento. Muchas veces. Cuando Trujillo... No, pero me refiero antes, cuando estalla el movimiento revolucionario, perdón, La revolución. en la revolución del 65. ¿Por qué tuviste unos días apresado? No, yo estaba antes preso. Ah, ya, desde antes. Es que me Tú estabas sorprende, desde preso. Montecristi, desde el Desde golpe de Montecristi. Estado. Y Había ido- ese movimiento no tiene nada que ver con Manacla. No, pero trató de sincronizarte. En ese momento se había producido el alzamiento de Manolo Tavares en diferentes montañas. Y el MPD pretendió crear un foco, una base campesina y unirse posteriormente a esas fuerzas. Pero no se pactó eso. No se pudo hacer. No ¿Y se ustedes pudo- llegaron de dónde? De Cuba. ¿Cuántos y en qué? Desembarcamos 5, porque éramos un grupo de 20 aproximadamente entrenándose. Pero a la hora de la verdad, 5. a uno le dolía un callo y a otro no quería ver la tristeza de su familia, de su mamá, y solamente vinimos 4. Hilander, Leopoldo Grullón, el chino Ramos Peguero y yo. ¿Dónde desembarcan? Desembarcamos en Montecristi. ¿En Manzanillo? No, en El Morro, Ah, en El Morro. porque la lancha se dañó. Teníamos un solo motor, pero los cubanos nos regalaron montaron 2 motores más fuera de borda. Y esas vibraciones se fueron dañando los motores. Nuestro plan era llegar cerca de la provincia de Puerto Plata, Por Luperón. porque había 100 y pico de kilómetros de manglares, unos manglares que se penetraban en el mar 1 y 2 kilómetros, y era imposible desembarcar. Ya esos manglares me dicen que no existen, que se fueron dañados. Entonces tuvimos que llegar desesperadamente a Montecristi. Ahí fuimos rodeados fácilmente y capturados. Bien. ¿Y tuviste hasta la revolución preso? No, porque eso fue en diciembre del 63, pero en el 64 deportaron a los jefes del 14 de junio y a los jefes del MPD. Nos deportaron a Portugal. Allí había una dictadura Ah, ya. tremenda Y de ahí fuiste a Francia. de Oliveira Salazar y salieron a coger los presos, pero yo fui de los que se pudo escapar y llegó a Francia. Aprovecho y te pregunto, en la medida que se van presentando, las relaciones partidos políticos de izquierda dominicanos con Cuba, con Corea, con China, ¿cómo se manejaban? Eso tuvo que ver mucho con las divisiones internas de aquí, de que ustedes tenían relaciones con diferentes gobiernos, o todos tenían buenas relaciones con Cuba y China y Rusia. No. El primer partido de izquierda que se desarrolló fue el PSP. Era un partido que llevaba muy buenas relaciones con Rusia, con la Unión Soviética. Que después fue PCD, ¿verdad? Sí. Y después se convirtió en PCT. El MPD, López Molina, surge como un desprendimiento del PSP. Pablo Antonio Martínez, el fundador, y López Molina eran miembros del PSP. Salieron y formaron otra cosa. Como aquellos recibían el apoyo ideológico de los rusos, ellos que se declararon también marxistas-leninistas, pues apoyaron las posiciones y las tesis de China en la disputa internacional. ¿Cuál era la diferencia ideológica entre chinos y rusos? Había varias. Uno era, Rusia planteaba la coexistencia pacífica, etcétera, etcétera, y se concentraba en los grandes movimientos obreros de las ciudades. Mientras que los chinos planteaban la guerra popular en el campo, apoyado en el campesinado. Y si Cuba era pro-Rusia por obligación, ¿por qué usaba el foquismo? Apoyaba el foquismo.
Cuba tuvo una situación siempre contradictoria en ese sentido. Cuba tenía vínculos muy fuertes con el Partido Comunista y con la Unión Soviética, pero al mismo tiempo vivía la realidad latinoamericana, donde la realidad latinoamericana se adaptaba más a las posiciones de los chinos, a las posiciones de la guerra. Entonces mantuvo esa posición. Además, ella tuvo la presencia del Che Guevara, por ejemplo. El Che Guevara mantuvo unas relaciones muy cercanas con China, con los chinos. Bien, y algunos dominicanos que yo hablo y me dicen, yo estuve en Corea. ¿Qué pasaba en Corea? ¿Qué había en Corea que había un acuerdo con un sector de Corea? Es decir, a las dos Coreas, estoy hablando de Corea del Norte, ¿verdad? Sí. Yo desconozco realmente las relaciones con Corea. Pero no era el MPD. No eran del MPD, pero yo las desconozco. Supongo que eran del 14 de junio. Bien, ¿y a qué se debe que tú, estando en Francia, fuiste y viste a Mao? Y luego vuelve a China años después y ve a Zhou Enlai. ¿El mismo sistema había allá o algo cambió en China? Igual. Lo que sucede fue lo siguiente. Yo era el encargado de las relaciones internacionales del MPD desde su momento. Y planteé la necesidad de acercarnos a China. En el año 62, Asdrúbal Domínguez y yo, Asdrúbal era del PSP, yo del MPD, fuimos delegados a una conferencia a celebrarse, de estudiantes, a celebrarse en Leningrado, actual San Petersburgo. Yo aproveché esa conferencia y llevé un dossier del MPD, que era mi partido, y me reuní con un delegado chino, que era un alto dirigente político también en China, se llamaba Li Chitao. Recientemente, uno de los funcionarios de prensa de la embajada de China me dijo, no se llamaba Li Chitao, nosotros lo buscamos y no, se llamaba Li Qitao. Li Qitao, es decir, yo escribí mal Chi por Qi. Sí. Y llegó a ser, era miembro del Comité Central del Partido Comunista de China. Yo le llevé ese dossier y le dije que queríamos establecer relaciones. Esa oportunidad se presenta 2 años después, cuando me deportan a mí, junto con Ilander. Y cuando me deportan y llego a París, el gobierno de De Gaulle nos da entrada. Fuimos a la embajada china, nos identificamos y ellos inmediatamente establecieron que eso era así. Nos hicieron una invitación. ¿Qué pasa? China tenía en ese momento una posición de aislamiento tremendo, un gran aislamiento internacional. En América Latina, Cuba era la fuerza que capitalizaba las relaciones internacionales con las fuerzas de los países marxistas. Y China no tenía fácil acceso a esos movimientos. Cuando yo llego, ellos me dicen a mí, y me lo han repetido siempre, su visita tiene mucha importancia porque nos permite, por primera vez, conectarnos con algún movimiento de América Latina que se proclama con documentos defensor de nuestras posiciones. Ya teníamos documentos periódicos escritos donde los defendíamos. Y después que me reciben diferentes funcionarios del Partido Comunista, me recibe también el presidente Mao Zedong. El presidente Mao Zedong y el ¿A un gobierno grupo chino, o a usted solo? a mí y a Ilander, éramos dos. A mí y a Ilander. Nos sentamos como estamos en este sillón sentados. Entonces, mantenemos esa conversación que dura 1 hora y pico. Una conversación inusual, no muy frecuente. ¿Usted tuvo 1 hora con Mao Zedong? Más de 1 hora. Con Mao. Situación que no se ha dado nunca. No, él no le dio 1 hora a nadie. Entonces, en ese tiempo,
me invitan también a que participe en la conferencia atómica contra la bomba atómica y de hidrógeno. Ahí hay una foto mía donde yo estoy hablando. Porque me expresaron que ellos querían manifestarse a favor de la paz y por la limitación de las bombas atómicas. Luego me entero yo que en ese momento el propio Mao estaba dirigiendo el programa de la bomba atómica en China. Porque se estableció que ninguna gran potencia, ningún país importante en el mundo podía ser verdaderamente independiente si no poseía la bomba atómica. Y ya la tenía hecha la bomba. China estalla la bomba. Después que yo voy a la conferencia, 2 o 3 meses después, en el 64. Y esa situación de China hoy día, de ser un sistema con 2 economías, sí. ¿Él la compartía o fue el que él nombró el que dio apertura? Comenzaron con Estados Unidos. Sí, digo, en la conversación tú percibías que él tenía eso en la cabeza o fue su sucesor el que lo impuso. Esos cambios se producen después de la muerte de Mao. Ahora, ya. Yo creo que cada nación, cada país, cada pueblo tiene que encontrar la solución de su propio problema. Ya. Yo creo eso. Yo creo que los chinos encontraron una solución que lo está convirtiendo, lo ha convertido ya en la segunda potencia del mundo. Perfecto. Yo creo que lo están haciendo bien y correctamente. Mira, conseguir a Cayetano Rodríguez no es fácil, porque tú no tienes mucho interés por estar en medio. A pesar de que en el libro, notas autobiográficas y recuerdos de la Legión Olvidada, yo quería pedirte que con toda la sinceridad de un hombre que no está ahora mismo en una política muy activa, sino que fuiste protagonista en momentos estelares de la historia de nosotros, desde que Trujillo murió hasta los años 70. Mi pregunta es, ¿qué pasó con las 2 figuras más conocidas del movimiento popular dominicano en 2 épocas diferentes? Máximo López cuando llega y tú luego, en que siendo un movimiento que logró, y yo te lo digo con conocimiento de causa, no la militancia, pero sí la simpatía de sectores casi imposibles de dosificar, que fueron simpatizantes del movimiento popular dominicano, sobre todo en los 12 años. Mi pregunta es, ¿qué pasó que ustedes poco a poco, Máximo López viajando y se fue, y tú te fuiste a la academia, a la universidad, y desaparecieron esas 2 figuras desde el liderato del movimiento popular dominicano? ¿Qué fue? ¿Ustedes depusieron las armas o decidieron retirarse? No, desde antes de la guerra del 65, López Molina había sido expulsado y perseguido, sufrió grandes persecuciones, se encontraba en Europa y en Cuba, entre Francia y Cuba, se movió, y no se le permitía la entrada. A tal punto entonces, que cuando... tú no tuviste mucho contacto con él, porque como joven era un muchacho, tú, y luego él se va antes del 65, ¿verdad? Sí. Es decir, que él no estaba en el 65. No, en el 65 él no estaba en la guerra, estaba en el exilio. Pues háblanos de ti. O preso, porque fue una época que estuvo preso también. ¿Y tú? Yo estaba en el exilio, pero regresé y fui preso. Pero tuve la suerte de que estuve preso en el Hospital Padre Villini. Y por eso quedo dentro de la zona constitucionalista y soy el que puede salir. López Molina se mantuvo como un líder principal del MPD. Durante la guerra yo ocupo la Secretaría General del MPD, que hay que aclarar siempre que era un grupo político-militar, una jefatura política-militar, ambas cosas. Y ahí me mantengo hasta el final de la guerra. Las relaciones se mantuvieron bien. López Molina acusó
a Fidel Castro, en plena guerra, de que no había ayudado a la revolución. A la revolución. Eso ocasionó un disgusto que cuando me toca a mí ir en enero ¿De los cubanos o aquí? Ocasionó un disgusto con Fidel Castro, Ajá. porque dio unas declaraciones a nivel internacional que le hicieron daño. Por eso es que nunca él viaja a Cuba. Entonces, Fidel me llama y me plantea, quejas sobre esa protesta que hizo López Molina. Y yo traté de suavizar, limar esas asperezas, la limé. Traté de limarla. ¿Eso lo hablan ustedes durante el festival? Durante la tricontinental. Además, Fidel me mandó aquí. Digo me mandó, porque lo mandó con indicaciones de que solamente se entrevistara conmigo, del MPD. Ignoro si se reunió con el 14 de junio. Debe haberlo hecho. Pero con el MPD a través tuyo. Con el MPD vino. ¿Y cuál era la consigna? La situación era la siguiente. ¿Qué podemos hacer por ustedes? Ya. ¿Qué podemos hacer por ustedes en plena guerra? Cercado ahí. ¿De qué año hablamos? 65, en plena guerra. 65. Fue en plena guerra. Vino una persona como periodista de un país de América Latina, pero me dio las contraseñas acordadas por los cubanos conmigo. Y le dije, nosotros lo único que necesitamos es apoyo internacional, denuncia internacional, apoyo internacional permanente, porque yo sé que ustedes no pueden hacer más nada, ni nosotros como pueblo necesitamos que ustedes hagan más nada. Ese es un problema entre dominicanos, y yo siempre me he pasado de las rayas en mi nacionalismo. Yo soy dominicano, primero, dominicano después. Y le dijeron que nada. Y dominicano al final. Entonces, dijo, bien, llevaré ese mensaje, y efectivamente Cuba denunció la invasión norteamericana y habló de eso. Bien, una pregunta. ¿Qué pasó que nunca se reporta una reunión de importancia, no conversaciones de coincidencias en viajes y cosas, una reunión de los partidos políticos importantes dominicanos, la gente del 14, la gente del MPD o la gente del PCD, en busca de una unidad? Nunca se hizo, Cayetano. Esa unidad solamente se dio efectivamente en la revolución. En la revolución. Eso se dio en la revolución. Fuimos capaces de unir. ¿Y quién buscó eso? Camaño. Se produjo entre nosotros, pero se fortaleció porque Camaño creó un organismo que llamaba el G5. Él le llamó G5, donde yo representaba el 14 de junio, al MPD, Fidelio iba del 14 de junio, Manolo González el Español iba del PSP. Ese era el gallego. Sí, el gallego, papá de Manegonte. El papá de Manegonte. Peña Gómez iba del PRD y el doctor Rafaelito Martínez del Social Cristiano. Eran los 5 partidos que participaron, que apoyaron a la guerra. Eso se produjo, eso fue un ensayo unitario de carácter amplio democrático. Pero nosotros, los grupos de izquierda, mantuvimos una relación cordial y de unidad durante la guerra. Ese es el ensayo más importante. Bien. Después cada uno se dividió entre sí. Vamos al caso suyo. Cuando tú decides irte para lo académico y bajar tu participación en política local. Lo que sucede es que yo salgo en el año 1960, a fines del 65, a Cuba, a la conferencia tricontinental. Ahí hicimos la conferencia tricontinental, fue Guido Gil, lo mataron cuando vino, Euclides Gutiérrez, que junto conmigo somos los únicos 2 que quedan vivos, Adrúbal Domínguez, que murió, y Carlos Amiama, que murió. Carlos
a Miama, que murió. Éramos la delegación. Tú y Euclides son los únicos vivos. Los únicos dos vivos de esa. ¿Y Euclides fue en representación de quién? Del gobierno constitucionalista. Ah, ya. Entonces, estando allá, la prensa internacional me pregunta, ¿y qué van a hacer ustedes frente a la tropa americana? Yo le dije, si los yanquis no se retiran, el pueblo dominicano va a convertir a la República Dominicana en un Vietnam del Caribe. Si las tropas norteamericanas no se retiran lo antes posible, van a convertir a la República Dominicana En un Vietnam. En un Vietnam del Caribe. Y el gobierno títere de García Godoy, que para mí es uno de los gobiernos más sinvergüenza que ha dado la República, nos prohibió la entrada, el regreso al país a los 5, a Euclides, a Drúbal, a todos. Cuando yo fui el único que Pero para eso fue que lo pusieron, Cayetano. ¿Cómo? Para eso fue que pusieron a García Godoy. Exacto. Él llenó su función. La llenó, pero se embarró históricamente. Entonces, yo tenía el compromiso de ir de nuevo a China a seguir los contactos que habíamos hecho con Mao. Tan pronto llego, me recibe Zhou Enlai con todo su gabinete. Me hace una distinción muy particular, que hay fotos de eso. Lo que se llama el gabinete del primer ministro. Hay fotos de esa reunión que tuvo esa importancia. Y me dice que si yo había, me dice el premier Zhou Enlai, que si yo había escuchado el discurso de Fidel Castro del 2 de enero, digo, sí, yo lo escuché. Fidel Castro acusó al gobierno chino de Mao de que le había cortado el suministro de arroz a Cuba. Y frente a todas estas delegaciones de la conferencia tricontinental, acabó con esa posición. Cuando yo llego a China, estaba caliente el tema. Y me dice el premier chino, ¿y qué usted lo oyó? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Le dije, me pareció muy preocupante, compañero, muy preocupante, porque los pueblos pobres del mundo, de América Latina, necesitan la unidad de todos los países revolucionarios, no la división. Se quedó un poco sorprendido, pero al final entendió mi posición. Y le dije que la posición oficial del MPD debería ser fijada en República Dominicana. Él entendió la importancia que yo le daba a la unidad entre los chinos y los cubanos en esa. Bien, vamos a una pausa con Cayetano Rodríguez del Prado y volvemos un momentito.